Mire, la semana pasada y esta semana nos correspondía ver lo de ley de equilibrio de los cuerpos. En la ley de equilibrio de los cuerpos, nosotros lo tomamos en cuenta, analizamos de acuerdo a la primera ley de Newton. ¿Alguno de ustedes me puede recordar qué nos dice la primera ley de Newton? O una idea, pues, de qué cosa es. A ver, de los que están ahí: Marroquín, Santos, Gerardo, Jairo, Juan, José Luis. ¿Verdad? Y esa ley del Newton lo analizamos utilizando ese simulador que está ahí. A ver, de los jóvenes que están presentes, un comentario, ¿verdad? Brandon, Gerardo, Jairo, Jorge, José Luis, Juan, Santos. ¿Qué nos pueden decir sobre la primera ley de Newton? La primera tiene que ver con la inercia. La segunda tiene que ver con la fuerza y la aceleración, y la tercera acción y reacción. Correcto, así es, como dice Santos. En el caso de la inercia tendría que ser que todas las fuerzas deberían de sumar 0. Correcto, así es. ¿Cómo pueden hacer ustedes, verdad? ¿Cómo hago yo para recordar una de las leyes? Posiblemente si nosotros nos ponemos a memorizar conceptos, tal vez se nos olviden, pero aprendiendo las fórmulas, ecuaciones, las podemos recordar. La primera ley de Newton, como dice Marroquín, pues tiene que ver con la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo recuerda la primera ley de Newton? La primera ley de Newton, que toda la sumatoria, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas internas y externas de un cuerpo tiene que ser igual a 0. Aparte de la fuerza, también los momentos. Creo que analizamos la semana pasada lo de los momentos. Pero vamos a repasar hoy pues, de nuevo para los que no estuvieron. Entonces, esta es la primera ley de Newton. Toda la sumatoria de fuerzas de todos los cuerpos, ¿verdad? Fuerzas internas o externas, nos va a dar a 0. ¿Eso qué significa? Que si un cuerpo está en reposo, ¿verdad? Y todas las fuerzas que se están ejerciendo en él nos va a ir a 0, entonces ese cuerpo va a estar en reposo. Pero no necesariamente tiene que estar en reposo. Ese cuerpo también puede estar en movimiento. Puede estar en movimiento. Y sin embargo, todas las fuerzas internas de ese cuerpo o externas, la suma va a dar a 0. Pero ¿qué pasa si de repente nosotros le ejercemos una fuerza externa a ese cuerpo que está en movimiento? Él va a cambiar su dirección, o puede cambiar su velocidad, puede acelerarlo o desacelerarlo. Entonces, en la primera ley del Newton, no necesariamente el cuerpo tiene que estar en reposo, ¿verdad? Puede estar también en movimiento, pero todas sus fuerzas, la sumatoria de todas sus fuerzas, interna o externa, es 0. En la segunda ley de Newton, ¿verdad? Tiene que ver con la fuerza. Como decía el compañero Santos. Ya en la segunda ley de Newton tiene que ver la dinámica. La dinámica. Aunque normalmente la segunda ley de Newton tiene que ver exactamente con aceleración, ¿verdad? Más o menos la segunda ley de Newton, perdón, tiene que ver algo con esto, ¿verdad? Que te dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y la masa es inversamente proporcional. Pero ya nosotros la conocemos normalmente como está ahí, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y la otra ley, la tercera ley, tiene que ver, como decía, ¿verdad? A toda fuerza, o a toda acción, perdón, se contrapone una reacción, ¿verdad? O hay una reacción, es decir, ¿verdad? Eso que está allá lo podemos escribir de esta manera también. F1 va a ser igual a F2, ¿verdad? O la diferencia de esas dos fuerzas nos va a dar igual a 0. Entonces, estas tres leyes de Newton se ocupan en todo lo que tiene que ver con la estática y la dinámica. En nuestro caso, en el ejemplo la semana pasada y lo que vamos a repasar hoy, estamos analizando básicamente la primera y la tercera ley de Newton. En la segunda ley ahorita no la tomamos en cuenta porque tiene que ver con la dinámica, es decir, ahí tiene que ver aceleración.
Y en mecánica general, en este caso, en esta clase que es estática, por así decirlo, estática general, nosotros analizamos normalmente, generalmente cuerpos que están en reposo. Y entonces en los cuerpos que están en reposo se cumplen estas dos leyes de Newton, que es lo que estuvimos analizando la semana pasada con este simulador, que teníamos sub y baja. Entonces este sub y baja decíamos que estaba en reposo. Pero en ese sub y baja ahí que está ahí, tal vez don Gerardo nos puede decir qué comentario nos puede dar usted sobre ese sub y baja. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué cree usted que está, por así decirlo, está a nivel ese sub y baja? ¿Qué dice don Gerardo? ¿O alguien que... Porque no hay ningún peso. Bueno, pues por así decirlo, en vez de decirle peso, le vamos a decir una fuerza, ¿verdad? Le analizamos la semana pasada que el sub y baja está en equilibrio, ¿verdad? Porque la misma longitud que tiene a este lado es igual a la longitud que está acá, la distancia. También sub y baja, para que esté en equilibrio, él tiene que tener la misma densidad. Si ustedes recuerdan, ¿qué cosa es la densidad? ¿Alguien me puede decir qué cosa es densidad? De los jóvenes de Ronald. O de los compañeros, ¿qué cosa es densidad? ¿Verdad? La densidad es algo que también es importante entenderlo y conocerlo. ¿Quién me puede decir qué cosa es la densidad? A ver, Brandon, Jairo, Jorge, Juan, José Luis Alcide, Ronaldo. ¿Quién nos puede explicar qué cosa es la densidad? Dice Ronaldo que... Es una relación que existe. Sí. Profesor. Sí. Es una relación que existe entre una sustancia y una masa. Una sustancia y una masa. Bueno, yo lo definiría... Sí, la masa y el volumen, profesor. Sería la relación entre la masa y el volumen. Correcto, así es, ¿verdad? Es una relación entre la masa y volumen. Es decir, para que este sub y baja esté en equilibrio, o así, en esa manera, la densidad de todo en toda la barra, tiene que ser uniforme. Es decir, si yo aquí, esta barra acá, bueno, antes de eso, la barra acá tiene que ser uniforme. Ya, si supongamos que toda la barra sea de 2 pulgadas de diámetro, entonces 2 pulgadas o 5 centímetros, entonces toda la barra, todo lo largo tiene que tener la misma dimensión. Si es cuadrada, entonces esa barra tiene que tener la misma dirección, ¿verdad? Las mismas dimensiones a todo lo largo de la barra. Luego de eso, entonces tienen que ser material uniforme. Es decir, si yo aquí tengo madera y a mi lado derecho tengo acero, lógicamente el acero es un material mucho más denso que la madera, ¿verdad? Ya, o que tenga acá a la izquierda, que tenga plástico. Entonces, en este caso, hacer este material para acá, el acero mucho más denso, me va a causar un giro, ¿verdad? Entonces me va a hacer que sub y baja se gire a la derecha. Entonces ahí la densidad es importante. Entonces lo hacíamos la semana pasada, ¿verdad? Y nosotros le aplicábamos poníamos una masa de 5 kilogramos, después le poníamos una masa de 10 kilogramos para acá, y entonces en ese caso nosotros le estamos aplicando una fuerza externa a sub y baja. Al inicio sub y baja, toda su sumatoria de fuerza interna era igual a 0, o sea, toda su sumatoria de fuerza era 0. ¿Qué pasa, verdad? Siendo y aquí tiene que ver la segunda ley de Newton, ¿verdad? En este caso, al aplicarle una fuerza externa a mi sub y baja, entonces él automáticamente se va
ya no va a estar en equilibrio, ¿verdad? Ya él va a comenzar a ser una estructura inestable y va a comenzar a moverse hasta llegar a un punto que él ya alcance la estabilidad. Entonces ya vamos a, voy a ponerle acá a la izquierda, le puse 15 kilogramos y acá le puse otra masa de 10 kilogramos. Y lo que hicimos la semana pasada era buscar un punto donde ello alcanzara un equilibrio. Vamos a ponerle una masa acá. Vamos a ponerlo por acá hasta que lleguemos a un punto de equilibrio. Entonces, ya ahí nosotros hemos alcanzado un punto de equilibrio en ese sub y baja. Vemos que acá tenemos 10 kilogramos y aquí el lado derecho tenemos 15 kilogramos. Entonces, una masa de 10, una masa de 5. También miramos, vimos cómo que nosotros podemos pasar esas masas a una fuerza. ¿Cómo hacíamos para pasar la fuerza? Con Gerardo no estuvo. Gerardo, ¿cómo hacemos para pasar una masa a fuerza? ¿Qué hizo Gerardo? ¿Verdad? O doña Griselda, creo que está Griselda. ¿Está Griselda? ¿Qué dice? ¿Cómo hacemos para pasar una masa a fuerza? O sea, ahí tenemos 10 kilogramos, pero no puedo decir que 10 kilogramos, en este caso no es, hay kilogramos fuerzas, ¿verdad? Hay una parte, es una unidad de medida que existe, pero en este caso no son kilogramos fuerzas. Masa por aceleración, no sería fuerza. Así es, entonces eso lo vimos la semana pasada. Estas son masas, ¿verdad? No son fuerzas. Para pasarla a una fuerza, entonces yo tengo que multiplicarla por una unidad o por por un vector, por así decirlo, que llamamos aceleración. En nuestro caso, la aceleración que se ejerce en todos los cuerpos alrededor del planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Que también hablamos que esa aceleración puede variar de acuerdo a donde estemos en el sistema solar. Va a ser diferente en la Luna, en Júpiter, etcétera. Entonces, esta 10 kilogramos lo podemos transformar a fuerza. Usted multiplica los 10 kilogramos por 9.8, que es la aceleración, le va a dar acá 98 newton. Ahora sí hay una fuerza. Esta fuerza está ejerciéndose sobre esta barra, 98 newton. Luego aquí tengo dos fuerzas. Yo lo puedo transformar en una sola fuerza porque están prácticamente en el mismo punto. Vamos a tomarla como que fuera una sola fuerza. Entonces sumamos 10 más 5, tenemos 15 kilogramos por 9.8, nos da un valor de 147 newton. Entonces aquí ya tenemos las dos fuerzas que están actuando sobre este sub y baja. Y estas fuerzas están en equilibrio independientemente que estas sean 10 y que el otro lado tengamos 15 kilogramos. Ahora, antes de analizar esto, también nosotros podemos ver, de acuerdo a la tercera ley de Newton, que toda acción hay una reacción. Es decir, sobre este soporte que está acá, del sub y baja, hay una fuerza que se está en contra, o se está contraponiendo a estas fuerzas que se están aplicando. Y como en este caso es un solo soporte, y de acuerdo a la sumatoria de fuerzas de la primera ley de Newton, me dice que toda la sumatoria de fuerzas en X tienen que ser igual a 0. Es decir, si yo tengo una fuerza negativa hacia abajo, yo tengo menos 98 newton, luego aquí tengo otra fuerza que va hacia abajo de menos 147, entonces yo necesito una fuerza que me esté en contra de estas fuerzas, que sumar me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿cuál sería esa fuerza? Sencillo, aquí ahí la gráfica la podemos ver. Vos sumás a la fuerza que va en contra de esa fuerza, sería la sumatoria de 2, sería 98 más 147. Entonces, aquí tendríamos que sumarle 245 newton. ¿Para qué? Para que me dé igual a 0. Es decir, la fuerza que está acá
esta fuerza de reacción tiene que tener un valor de 245 newton. Voy a ponerlo aquí a la par porque no me alcanza. Esta es una fuerza de reacción, ¿verdad? Para que esa fuerza, que es lo que hace, me está manteniendo mi cuerpo en equilibrio, ¿verdad? Si esta fuerza de reacción fuera, vamos a ver qué me dice Griselda. Griselda, si esa fuerza de reacción fuera menor a la fuerza total que se me está aplicando, a ese sub y baja, ¿qué pasaría, Griselda, cree usted? Estas fuerzas negativas, si vos las sumas, te va a dar menos 245 newton. Esas son las fuerzas que van sobre el eje X. Ahora, lo otro es que sobre el eje Y, para acá, hacia los lados, ¿verdad? No hay ninguna fuerza, porque todas esas fuerzas están orientadas hacia abajo. ¿Qué pasaría, Griselda, que esta fuerza de reacción que se está oponiendo a esas fuerzas que van hacia abajo fuera menor? ¿Qué pasaría usted? ¿Qué cree, Griselda? En vez de tener una fuerza de reacción de 245, fuera una fuerza de 100 newton. ¿Qué pasaría, Griselda? A ver, una pregunta, profesor. Estamos hablando de la fuerza que va hacia arriba contrarrestando la fuerza de las pesas en la horizontal. Sí, nosotros, se acuerda la primera ley de Newton, decimos que toda la sumatoria de fuerzas, ya sea interna o externa, tiene que ser igual a cero. Entonces yo tengo dos fuerzas que están ejerciéndose sobre el sub y baja, uno de 98 newton y otro de 147, y vemos que hace que mi cuerpo se mantenga en equilibrio. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, que toda acción hay una reacción, entonces lógicamente tiene que ver en ese soporte de sub y baja, tiene que haber una reacción ahí que se esté contraponiendo a mis fuerzas que están actuando. Entonces yo digo que esa fuerza tiene que ser igual a 245. ¿Por qué? Porque menos 98 más 147 me tiene que dar 245. Entonces la fuerza que me se opone a ella tiene que ser igual, para que mi sumatoria de fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si esta fuerza de reacción fuera menor? Ya, mi fuerza es 245, pero ¿qué pasa, qué creen ustedes, si fuera menor esa fuerza? Ese principio se aplica, profesor, en el caso de las grúas, por ejemplo. Los soportes deben ser igual o mayor a lo que va a soportar de carga. En ese caso, si fuera 100, los soportes abajo colapsarían. Ah, correcto. Sí, o sea, sucederían varias cosas, ¿verdad? Si esta fuerza de reacción fuera menor, eso me indicaría, pudiera suceder varias cosas. Uno es que este sub y baja se hundiría. Significaría que este suelo no tiene capacidad de carga, entonces me va a generar un movimiento. Entonces este sub y baja comenzaría a hundirse, ¿verdad? Comenzaría a hundirse, y suponiendo que no existiera nada de soporte, entonces este sub y baja comenzaría a moverse, por así decirlo, al infinito, ¿verdad? Porque no hay ninguna fuerza que se contrae, que de reacción, que me haga contrapeso, por así decirlo. Ahora, si fuera al revés, si esta fuerza de reacción fuera mayor y las fuerzas que se están ejerciendo hacia abajo fueran menor, fueran 100, entonces aquí sucedería al revés. Entonces este sub y baja comenzaría, en teoría, a moverse hacia arriba, ¿verdad? Porque las fuerzas de reacción son diferentes. Ya, entonces, como decía el compañero Santos, esto de la de acción-reacción se aplica en la grúa, ¿verdad? Lógicamente, si vos le pones una grúa, si tal vez, vamos a hacer aquí el dibujito. Si ustedes son curiosos y ustedes han visto una grúa en las grúas que son creo que le llaman de aguja, no sé, alguien que anda en la construcción, ¿verdad? Esas grúas son de este tipo,
creo que le llaman telescópica este tipo de aguja. Hacen una torre y ya después de esta torre entonces tienen una cuestión que gira acá y después le montan un brazo acá, y entonces este brazo tienen una lo que le llaman garfio, ¿verdad? Donde aquí guindan donde van para acá amarran las cosas para subir los materiales, ¿verdad? Subirlo arriba de los edificios. Entonces, estas grúas, ¿verdad? Acá atrás tienen grúa una... torre se llama, pues. ¿Qué dice? Grúa torre se le llama. Grúa torre. La telescópica es la que tiene un brazo hidráulico que va montada en un camión. La que se van estirando de esta manera acá, se van haciendo así. Sí, correcto, esa es la telescópica, y la que está dibujando acá es la grúa torre. Ok, entonces este tipo de grúas, ¿verdad? Si ustedes la han visto y si nunca la han visto... Pero son para funciones diferentes, así que no confundamos. Bueno, sí, de acuerdo a la situación, pues, pero hay momentos que te pueden servir las dos, ¿verdad? De acuerdo a la situación, ¿verdad? Entonces, estas grúas, acá atrás, ¿verdad? Si usted nunca lo ha visto, entonces usted va a ver que tienen unas planchetas de concreto, ¿no? Por lo menos eso es las que he visto. Tienen una plancheta de concreto acá arriba. Entonces, estas planchetas de concreto tienen que tener toda esta grúa tiene que estar capacitada para soportar este peso en primer lugar. Y estas planchetas de concreto pueden ser que sean de 1 tonelada, ¿verdad? No sé, 500 libras, 2 toneladas. ¿Verdad? Eso puede variar de acuerdo al tamaño de esa grúa. Entonces, lógicamente, si usted comienza a levantar, sabe que esta grúa tiene acá unos contrapesos de 1 tonelada, lógicamente usted no le va a poner acá 2 toneladas. ¿Verdad? No le va a poner acá 2 toneladas. Usted comienza a levantar estas 2 toneladas y en un momento entonces que esta grúa se le va a ir como dicen, ¿verdad? Se va a ir de boca, ¿verdad? Se va a dañar aquí de soporte, no sé, ya se va a quebrar, ¿verdad? Toda la estructura se va a dañar. Entonces este es este principio que utilizan las leyes de Newton, ¿verdad? La sumatoria de fuerza y la acción-reacción. Entonces, continuando con este tema, entonces acá hay una reacción, pero como tenemos dos apoyos, acá este sub y baja tiene dos apoyos, entonces realmente esa fuerza de reacción se va a distribuir en dos. Esto es otra cosa que se analiza, ¿verdad? Bastante en estática. Si estos soportes tienen la misma distancia desde el centro de aquí donde está la bisagra, por así decirlo, entonces estas reacciones 1 y reacciones 2 van a ser iguales. Pero si estos apoyos, uno fuera más cerrado, pongamos que esto fuera el centro, acá estamos en el centro, si el punto de apoyo fuera más largo que y fuera distante, entonces las fuerzas de reacción de estos apoyos ahí sí van a variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy generando un ángulo de inclinación y lógicamente el mayor soporte, la mayor fuerza va a caer sobre el apoyo que esté más cerca a mi eje. Entonces, pero en este caso esta fuerza, los soportes están a la misma distancia a ellos, ¿verdad? Tienen un mismo ángulo de inclinación, entonces esta R1 y R2 que se va a dividir la R total va a ser igual. Entonces, si nosotros comenzamos a sumar todas estas fuerzas, las que van hacia abajo y las que van hacia arriba, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos el equilibrio. Vemos que esta estructura tiene que estar en equilibrio y en este caso solamente sumatoria de fuerzas en X, no hay sumatoria de fuerzas en Y. La única manera que hubiera sumatoria de fuerza en Y es que una de estas fuerzas que se están aplicando tuviera un pequeño ángulo de inclinación, que en vez de estar directamente hacia abajo, ella tuviera un pequeño ángulo de inclinación acá.
Ya cuando nuestras fuerzas tienen un ángulo de inclinación, entonces en ese caso ya esta fuerza se puede descomponer. Y por ejemplo, en esta fuerza que he dibujado yo estoy viendo que me está generando una componente hacia abajo, pero a la vez me está empujando la estructura hacia la izquierda. Y eso es lo que yo conozco, mi componente en X de esa fuerza y mi componente en Y. ¿Okay? Que eso es lo que hemos estado analizando en vectores y en este tema que estamos analizando la semana pasada y en esta, ¿verdad? Que toda fuerza, ¿verdad? Si tiene un ángulo de inclinación, me está generando un movimiento en dos direcciones. En este caso, mis fuerzas que se están generando en este sub y baja están perpendicular, ¿verdad? Son paralelas al eje Y. Entonces, esta fuerza solamente se va a ejercer sobre el eje Y, mientras que en el eje X no hay ninguna fuerza que esté actuando ahí. La única manera que pueda estar actuando una fuerza es que exista que yo ejerza una fuerza hacia acá de esta manera horizontal, o que yo estas fuerzas las incline. Ya le pongo un ángulo de inclinación, entonces ahí sí yo estoy generando fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y, que eso es lo que nos interesa en esta clase, en la clase pasada y en la otra clase. Si ustedes recuerdan, estamos analizando esa estructura, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo acá en este caso? Es como que usted haya colgado una caja de 400 libras, pero luego por alguna razón usted viene y usted le amarra aquí un cable y entonces lo jala hacia acá, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces me va a generar, en vez de estar de esta forma recta, entonces le vamos a generar aquí un ángulo y entonces la vamos a mover hacia la izquierda. Entonces al hacer eso, entonces mi distribución de fuerza va a cambiar, ¿verdad?, en todo el sistema que está acá. Lo que dieron a clase, que es la semana pasada, me pueden dar ustedes un repaso, una explicación de qué fue lo que hicimos. A ver, creo que la semana pasada tuvo Ronaldo. Vamos a ver, ustedes los más jóvenes, Ronaldo y Brandon. Ronaldo, ¿qué es lo que hicimos en esa estructura? Un breve repaso. Nosotros, ¿verdad? En este caso nos podían encontrar las tensiones, dice, en los cables. Esto que está acá son cables. A ver, Ronaldo, Brandon, usted me puede decir qué fue lo que hicimos en ese ejercicio. Que acá tiene que ver todo lo que estamos viendo ahorita, la sumatoria de fuerzas, el equilibrio, vectores, la descomposición de fuerzas, todo eso pequeño, conversión, bueno, en este caso no que aplicamos conversión de unidades. Ronaldo me escribió en B y C. Ok, vamos a ver, alguien más que me diga qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Un pequeño repaso, porque necesitamos saber qué es lo que hicimos, ya, para no hacer las cosas tan mecánicas. ¿Cuál era la idea? Lo que estuvo la semana pasada, Luis, Santos, Lilian, me pueden decir qué es lo que hicimos en ese ejercicio. Un breve resumen de qué es lo que hicimos. Ya sé que un ejercicio no parece, pero un ejercicio con muchos detalles, ¿verdad? Y llevaba su tiempo. ¿Qué es lo que hicimos? Don Luis, Santos. Profesor, ahí comenzamos por buscar las componentes de las fuerzas en X y en Y para cada uno de los cuadrantes. Las componentes en X y en Y. Ok, antes de eso, ¿qué es lo que nos pedía el ejercicio? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que nos pedía el ejercicio? La tensión en los cables A y en los cables B. Ok, nos estaba pidiendo la tensión en el cable A. En el video que le comparto le ponen tensión AC y le ponen tensión BC. Nosotros trabajamos solamente con A y B. Recordemos que tensión, ¿verdad?, es como un sinónimo de
de fuerza, pero nos llamamos tensiones, ¿verdad? Porque se está ejerciendo en un cable. En estructuras, ¿verdad? El término de tensión y compresión lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a explicarlo así, ¿verdad? Por si alguien tal vez no comprende muy bien eso de tensión, que eso de tensión dicen ustedes. La tensión, en este caso, cuando vemos ejercicio acá de dinámica, de estática, siempre se refieren cuando son con cableados, ¿verdad? O alambres. Eso se refiere nuevamente a las tensiones. Pero las tensiones también puede ocurrir en otro tipo de material que no sea un cable. En este caso yo estoy simulando aquí unas columnas de concreto. Entonces, si yo ejerzo una fuerza hacia abajo, esta columna de concreto, me va a generar algo que se le conoce como compresión. La compresión, ¿qué es lo que te hace? La primera palabra te lo dice, ¿verdad? Está comprimiendo un material, cualquiera de lo que sea. Ahora, si yo le aplico una fuerza, lo estiro, ese material, esta columna, ¿verdad? Ellas tienen aquí sus varillas, aquí están sus varillas de acero, ¿verdad? Si yo le aplico una fuerza hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaría haciendo yo? Le estoy aplicando una fuerza, en vez de comprimirlo, lo estoy aplicándolo en sentido contrario. ¿Qué estoy haciendo ahí? Es una columna de concreto, ¿verdad? Cualquier otro material de concreto. ¿Qué estoy haciendo ahí, don Gerardo? Si la hace inversa, ajá, ahí la estaría jalando. Okay, entonces ahí la estamos jalando. Entonces a eso nosotros le llamamos, ¿verdad? Le llamaríamos tensión. O sea, en esto que está acá, compresión, y acá tensión. Son conceptos que se utilizan en esto de estática, en la resistencia de material, en estructura. Entonces, cuando nosotros estiramos, por así decirlo, un material, lo estamos aplicando una fuerza de tensión. Ahora, si esta columna, pongámosle que esta columna de acá a la izquierda estuviera, ¿verdad? Bueno, aquí tengo a la izquierda tengo una columna de concreto. Vamos a dibujar acá una columna de concreto. Esta columna no va a tener nada de varillas, de acero, no tiene nada. Y acá yo tengo unas varillas. Estas son las varillas con que yo armo mi, le dicen el armazón o estos conceptos se aplican mucho en la construcción. Estas son a la izquierda un material puro concreto, ¿verdad? Y acá a la izquierda unas varillas de acero. La pregunta, ¿cuál de estas soportaría mayor compresión? Según su lógica. Aquí estoy explicando el concepto de tensión. A la izquierda, profesor, sería solo el concreto sin hierro y el otro es solo hierro sin concreto. Así es. El concreto aguantaría más tensión porque tiene mayor densidad. Mientras que la varilla las aplastaría con facilidad. ¿Mayor qué dijo? No le escuché. ¿Mayor? ¿No me escuchó? No le escuché. ¿Mayor qué dijo? Ok, la que es puro concreto sin hierro aguantaría más tensión que solo el hierro porque el concreto tiene mayor densidad que solamente las varillas. Bueno, otra opinión, ¿verdad? Antes de hablar yo. ¿Cuál de los dos creen que soporta mayor compresión? Otro aporte. A ver, de las damas, La que ¿verdad? tiene mayor masa. Bueno, teóricamente, ¿verdad?
si estamos trabajando con columnas, pongámosle de 20 por 20 y esta armazón sea para ese tipo de columna, que soporta mayor compresión, en este caso sería la columna de concreto, porque este tipo de varilla, así como está configurada, ¿verdad? Estamos hablando varillas. Si fuera una columna puro acero, ¿verdad? Y todo fuera puro acero, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Lleva otra cosa. Ya lógicamente una columna de acero no la vamos a comparar con una columna de puro concreto, ¿verdad? Entonces este armazón que tenemos a la izquierda, a la derecha, no nos va a soportar mucha compresión. Automáticamente estas varillas se van a doblar, ¿ya? Entonces, pero si hacemos lo inverso, si nosotros le aplicamos estiramos este material, la columna de concreto y este material de acero, aplicamos una fuerza hacia afuera, lo estamos jalando, aquí la situación va a cambiar. ¿Creen ustedes que la columna soportaría un estiramiento? Ya, entonces, ¿qué nos dice Ronald o Griselda? Lógicamente, en este caso, las columnas no nos van a soportar la tensión. ¿Qué va a pasar? Comenzamos a estirar una columna de concreto, automáticamente ellas se va a dividir, se va a romper. Mientras que si nosotros estiramos estas varillas de acero, puede ser que se nos rompa, pero una fuerza bárbara, una gran mayor fuerza. Entonces, las varillas en este caso tienen mayor fuerza de tensión que el concreto, que es solamente concreto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de que nosotros estamos aplicando una fuerza de estiramiento a un cuerpo. Por eso, nuevamente, cuando estamos analizando este tipo de ejercicios, a este cableado, nosotros le llamamos tensión, porque lo que estamos causando es un estiramiento a este cuerpo. ¿Okay? No podemos decir que la estamos comprimiendo, porque la estamos estirando. Entonces, en este ejercicio de la semana pasada, lo que hacíamos nosotros que nos pedían encontrar es el valor de la tensión de este cuerpo. ¿Okay? Vamos aquí. Cuando nosotros miramos vectores, en los vectores nosotros nos daban las fuerzas, ¿sí o no? Nos decían F1 es tanto, F2 es tanto y F3 es tanto. En estos ejercicios que analizamos la semana pasada y que vamos a analizar hoy y la próxima semana, pues, nosotros no nos dan los ángulos, las coordenadas, pero no nos están dando la fuerza. Mira, aquí yo tengo la tensión A. La tensión A es una fuerza que se está aplicando hacia afuera, ¿verdad? Luego tengo aquí mi tensión B, es una fuerza también que está aplicando hacia afuera de mi punto de origen. Y tenemos una tercera fuerza que sería esta que está acá. Aquí en el sistema internacional, en el sistema norteamericano, cuando nosotros hablamos libra realmente es fuerza, ¿verdad? En el sistema internacional, en el sistema norteamericano, cuando hablamos de masa, ya estamos hablando, hay libras masa y libras fuerza. Pero cuando analizamos, en estática, cuando le aparezcan libras, ¿verdad? En libra, en inglés le va a aparecer, si usted lee el libro en inglés, le va a aparecer de esta manera, pound, ¿verdad? Que es libra. Y a veces le va a aparecer de esta manera, kp es kilolibras, ¿verdad? Estamos hablando de fuerzas. Pero en momento, hay ciertas circunstancias que estas libras te representan masa. Entonces ustedes tienen que tener cuidado y estar claro de que en estática y en mecánica general, libra fuerza es totalmente diferente a las libras masa. Es más, en inglés también un concepto llamado slug, pero es rarísimo, ¿verdad? Este slug también se representa masa, ¿verdad? Masa ya cuando estamos hablando de cuestiones de estática. Entonces, estas 400 libras ya nosotros no tenemos que multiplicarlo ya por gravedad. Ya estas 400 libras ya directamente es una fuerza. Ya si fueran slug, ahí sí tendríamos que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Pero ya sería en el sistema norteamericano, la gravedad es pies por segundo cuadrado.
Ya, mientras que nosotros en el sistema internacional la gravedad lo analizamos como metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, nosotros nos pedían calcular las tensiones que se están ejerciendo sobre estos cables que están acá. Entonces, ya teníamos la fuerza, luego decíamos que acá nos dan los ángulos y aplicamos una propiedad. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Alguien recuerda qué propiedad aplicábamos para conocer estos ángulos? Porque yo necesito conocer este ángulo que están acá. ¿Ustedes recuerdan qué propiedad aplicábamos para encontrar esos ángulos? Aquí es 50 y aquí es 30. Es de los que llegaron la semana pasada: Santos, Griselda, Luis. ¿Qué propiedad aplicamos para conocer estos ángulos que están acá? La ley de los senos y los cosenos. Bueno, no, se puede aplicar, pero en este caso, para hacerlo más rápido, aplicamos otra propiedad. A ver, Ronald, Brandon, a ver, los chavales que estuvieron la semana pasada, más jóvenes. ¿Qué propiedad, verdad? Tiene que ver con líneas. Serían ángulos alternos, profe. Así es, ángulos internos alternos. Si yo tengo dos líneas paralelas, ¿verdad? Y luego yo en este caso mis líneas paralelas, ¿cuáles serían? ¿Verdad? Mi eje X que está acá, y tengo mi eje X, y yo aquí, y mi otra línea paralela, ¿cuál sería? Pues sería el techo. Supongamos que esto esté guindado o sujetado a un techo, entonces este sería mi otra línea paralela. ¿Ya? Entonces yo trazo una línea oblicua a ellos, ¿verdad? Con cierto ángulo de inclinación, que sería esta que está acá, que me quedaría de esa manera. Entonces ángulo de geometría analítica, entonces esto se llama ángulo interno alternos. Entonces ese ángulo es congruente con este otro ángulo es congruente con este, y con ángulo externos y alterno, este ángulo que está acá es congruente con este ángulo, y posteriormente este ángulo es congruente con esto. Entonces es ángulos externos alternos. Entonces, pero también nosotros podríamos haberlo encontrado, como decía el compañero, aplicando trigonometría, pero ya sería algo más tardado. Es decir, vos tendréis que primero hacer un triángulo rectángulo, no sería de la otra manera. Ya, vamos a hacer un esquema rápido, pero no lo vamos a calcular, eso es lo que haría ustedes, si ustedes desean. Entonces yo aquí tengo 50 grados. Después tengo que hacer un triángulo rectángulo aquí, es decir, un triángulo aquí como que tenga 90 grados. De aquí es 90. ¿Cómo conozco este ángulo alfa? Yo tendría que dividir 90 menos 50. Me quedaría aquí 40. ¿Por qué digo 90 menos 50? Porque de acá hasta acá hay 90 grados, menos 50 me quedarían 40. Luego yo tendría que decir aquí hay 90. ¿Cuánto sería este ángulo que está acá, que yo estoy buscando? Entonces yo tendría que restar la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo de 180. Entonces voy a restar 80 menos 90 menos 40. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Verdad? Nos daría 50. ¿Verdad? Que es lo que nosotros tenemos acá aplicando la ley de los triángulos internos alternos. Entonces acá es 50. Lo mismo sucedería con este otro lado, ¿verdad? Por ángulos alternos internos es este ángulo concurrente. Entonces, ya una vez que tenemos su ángulo, y ahí nosotros nos damos gusto a resolver el ejercicio, ya podemos encontrar las fuerzas, la tensión A y la tensión en B. Aquí le puse fuerza, aquí es tensión. Entonces, ahí es donde nosotros procedemos a calcular lo que decía el compañero, de encontrar las componentes. Las componentes en X y en A. Ya, el primer paso es esto, ¿verdad? Encontrar los ángulos y descomponer las fuerzas. ¿Para qué descomponíamos las fuerzas? Porque nosotros tenemos que hacer un sistema de ecuaciones. ¿Ya?
Entonces, primer paso, vamos a encontrar las fuerzas que se están ejerciendo en el eje X y luego en el eje Y. ¿Qué fuerzas se están ejerciendo acá en el eje X? ¿Se acuerdan lo que miramos la semana pasada? Luis, ¿qué fuerzas se están ejerciendo sobre el eje X, Luis? Y aquí nosotros comenzamos a aplicar puros senos y cosenos, que es lo que usted tiene que memorizar, ¿verdad? Estas son identidades trigonométricas que te dice seno de alfa o de un ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual cateto opuesto, adyacente. No, en este caso siempre X va a ser adyacente y la hipotenusa. R va a ser lo mismo como estuvimos trabajando en vectores. R va a ser el valor de la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa va a ser el valor de la fuerza, o la tensión o la velocidad que estamos calculando. Entonces, aplicando estos teoremas de las relaciones trigonométricas, nosotros encontramos las fuerzas que o podemos descomponer las fuerzas, ¿verdad?, según los vectores. La tensión A tiene una componente en X y la tensión B tiene una componente igual en X y en Y. Entonces, la tensión A va a tener acá entonces una componente sería hacia arriba, va a ser hacia acá arriba una componente en Y va a tener una componente en X. Tensión A en X. Vemos que la tensión A en X es negativo. ¿Por qué? Porque se mueve hacia la izquierda. La tensión A en Y va a ser positiva porque va hacia arriba. Y en el caso de la tensión B va a tener una componente en X. Y en este caso esta componente es positiva porque va hacia la derecha. Y igual acá. La tensión en B va a tener una componente en Y. Y esa componente en Y va a ser positiva. Haciendo esto, nosotros ya podemos identificar todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre el eje X y el eje Y. Entonces, Luis, ¿cuál sería entonces las fuerzas que se están ejerciendo sobre el eje X y sobre el eje Y? Viendo ese diagrama que tenemos ahí. ¿Qué nos dice Luis? ¿Verdad? O José Luis. ¿Verdad? La fuerza que se está ejerciendo es de compresión, porque van hacia abajo. Bueno, sí, en este caso no importa, ¿verdad?, si son de compresión o tensión, ¿verdad? Solamente necesitamos saber qué fuerzas están sobre el eje X y qué fuerzas están sobre el eje Y. Ahí lo estamos viendo en la gráfica. Sería menos la tensión de A por el coseno de 50 más la tensión de B por el coseno de 30. Ok, ya el compañero lo dijo, pues ya desarrollada, por así decirlo. Pero si lo vemos ahí en gráfico, las componentes en X son la tensión aquí, la tensión A en X es mi fuerza en X y la otra es la tensión B en X. Tengo dos fuerzas moviéndose sobre el eje X, ¿verdad? Que esas son componentes de mis fuerzas originales. Y sobre el eje Y tengo dos fuerzas que van hacia arriba, que es la componente en Y de A y la componente en Y de la tensión B. Y hacia abajo tengo otra fuerza que es de 400 libras, ¿verdad?, que es la única que yo conozco. De ahí todas las demás, ¿verdad?, la tensión A y la tensión B yo no la conozco, es una incógnita. Esa es la que estamos buscando nosotros. Ya como encontramos el valor de la tensión en A en X, ya hacemos lo que dijo el compañero Gerardo, aplicamos ya trigonometría, ¿verdad? O aplicamos las razones trigonométricas. Ya directamente, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer aquí directo.
la tensión A en X, ¿verdad? Cuando ustedes hagan la tarea, traten de hacerlo lo más detallado para que practiquen. La tensión A en X es este que está acá. Es decir, si yo hago un triángulo rectángulo, aquí tengo mi ángulo, este mi ángulo vale 50. Acá tengo una proyección de mi triángulo, ¿verdad? Es decir, esta altura de Y que está acá es esta misma altura. Y este valor de X, ¿verdad?, es mi cateto adyacente. Entonces, ¿cómo encuentro mi cateto adyacente X? Aplicamos las razones trigonométricas. Entonces yo digo que esta X, ¿a qué va a ser? ¿Verdad? Lo despejamos. Recuerden que yo le he dicho a ustedes que siempre memorícense esto. Ya memorizándose esta ecuación, esa razón, usted puede encontrar el valor de Y y de X. ¿Cómo? Solo despejándolo. Este R está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces Y va a ser igual a R seno de alfa. En otro caso, X que va a ser igual, R está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. X va a ser igual a R coseno de alfa. ¿Qué cosa es Y? En esto que estamos viendo nosotros, es mi componente en X. Y es mi componente en X, en Y, y X es mi componente en X, ¿verdad? Es mi cateto adyacente. ¿Y qué cosa va a ser R? R es el valor de la fuerza. R en este caso no es una hipotenusa, sino sería el módulo de mi fuerza. Y el ángulo que está acá, lógicamente, es el ángulo que nos dan a nosotros acá. Es el ángulo que está entre los dos catetos, como lo podemos ver ahí. Entonces, esto es lo único que ustedes tienen que memorizarlo ustedes. Esta ecuación, ya ustedes despejan Y y X, y ustedes van a saber que Y es la componente en X de mi fuerza. Y entonces, mi componente en X, ¿qué va a ser igual? Dijimos, R por coseno de alfa. Mi componente en Y va a ser R por seno del ángulo. Y esto lo haciéndolo un poco más directo. Y aquí usted sustituye. ¿Y cuánto va a ser R? R es el valor de la fuerza. En mi caso, acá yo no la conozco. Se llama T sub A por coseno de 50. T sub Y, ¿qué va a ser el valor? El valor de R. R es mi fuerza. Va a ser T sub A por seno de 50. Y así yo encuentro cada una de mis fuerzas que están actuando acá cada uno de los componentes de la fuerza que están actuando. Y entonces ya nosotros lo hacemos como decía el compañero Gerardo. Entonces nosotros lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer directamente aquí, ¿verdad? Porque esto lo estuvimos repasando. Vamos a borrar esto y vamos a escribir acá toda la fuerza en X. Entonces usted va a hacer lo siguiente, va a decir toda la sumatoria de fuerzas en X tienen que ser igual a 0. Después hacemos las que están en Y. Entonces, sumatoria de fuerza en X, ¿cuáles son? La tensión A en X negativo. Ya dijimos que la tensión en X, ¿cuál es? Va a ser igual a R por coseno de alfa. R, ¿cuánto es? Es A por coseno de 50. Esto dijimos que es negativo porque esta fuerza es negativa. La otra fuerza en X es esta, la tensión B en X. La tensión B en X también utilizamos, como vale derecha, es positivo. Entonces, la tensión B en X, ¿a qué va a ser igual? A TB por coseno, ¿verdad?, de 30. Entonces, de tensión en B por coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque es mi cateto adyacente igual a 0. Es decir, mi cateto adyacente, en este caso, la tensión BX, que es esta, es mi cateto adyacente a mi ángulo 30. Entonces, por tanto, yo aquí voy a usar coseno. La R, que es mi tensión, TB por coseno de 30. Y aquí yo tengo mi sumatoria de fuerzas en X. Mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles van a ser?
voy a sumar toda la fuerza que se están ejerciendo sobre el eje Y. Y ya dijimos que son 3 fuerzas. Las dos que van hacia arriba, las dos componentes en Y de TA y la componente en Y de TB, y la fuerza que está acá de la caja, que se está hacia abajo. Entonces usted va a sumar. Entonces decimos, la tensión A tiene una componente hacia arriba. Entonces este cateto que está aquí, que es la componente en Y de TA, que va a ser igual a R, que es el valor de que no conocemos de la tensión, por seno de 50. ¿Por qué? ¿Por qué seno? Porque este cateto es el cateto opuesto a mi ángulo de 50 grados. Este cateto opuesto es exactamente igual al cateto que tengo acá. Y en la tensión B es exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la componente en Y de TB? Va a ser este cateto opuesto, que es R, el valor que no conozco, TB, por seno de 30 grados. Entonces estos valores van a ser positivos porque van hacia arriba. Entonces usted ya lo vamos a hacer directamente. TB por seno de 50 más, y aquí lo vimos, ¿verdad? Bueno, le hice primero el TB. TB por, no voy a poner TA para no enredarnos, aquí es TA. TA, la tensión A por el seno de 50 grados, y luego la tensión B por seno de 30 grados. Entonces escribimos esto, tensión B por seno de 30 grados. Ahora hay una fuerza también que va hacia abajo. Esta fuerza que está acá de 400 va hacia abajo, entonces lo voy a poner negativo, le pongo menos 400. Todo eso va a ser igual a 0. Y aquí tengo mis dos sistemas de ecuaciones. Miren, eso es lo que estoy persiguiendo yo en este caso, en este tipo de ejercicio. Hacer un sistema de ecuaciones en X y un sistema de ecuaciones en Y. Y después, como yo le he explicado, digamos la semana pasada, para resolver estos sistemas de ecuaciones tenemos que utilizar lo que aprendimos en álgebra, ya aprender por sustitución, por reducción o por reducción, sustitución o igualación. Son 3. Pero el que usamos la semana pasada nosotros fue el de sustitución. ¿Qué consiste ese método de sustitución? Es que una de las ecuaciones vas a despejar una variable y luego la vas a sustituir en la siguiente. Entonces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Despejamos la variable TB en la primera ecuación. ¿Y cómo nos quedó así? La tensión B va a ser igual, la tensión B va a ser igual, este coseno de 30 estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Bueno, acá esta tensión A menos TA por coseno de 50 está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces primero pasamos esto, TA por coseno de 50. Yo le hice la observación la semana pasada que en este caso nosotros ponemos los cosenos 50 completos, pero para mejorar la precisión. Pero si yo quisiera, yo saco coseno de 50 y supongamos que me dé 0.314, entonces yo pongo esos 3.14 y lo pusiera así, 0.314 por TA. Yo puedo hacer eso si yo quiero, ¿verdad? Pero estamos dejando los cosenos enteros para tener una mejor precisión en la respuesta. Entonces estoy despejando TB. TA coseno de 50 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y coseno de 30 está multiplicando TB y pasa al otro lado a dividir. Quedamos aquí coseno de 30. Yo aquí despejé TB. TB no lo puedo conocer porque yo no conozco la tensión A, no conozco esta tensión. ¿Okay? Entonces, ya esto que está acá lo sustituimos. Este TB lo sustituimos en la siguiente ecuación, es esta que está acá. ¿Para qué? ¿Por qué hago eso? Para que toda la ecuación me quede solamente en función de TA, para yo poder encontrar TA, la tensión en A.
Entonces lo que hicimos fue esto, simplemente hicimos lo siguiente, esto queda igual, TA seno de 50, luego TB lo vamos a sustituir por todo esto que está acá, TA coseno de 50 por coseno de 30, entonces yo escribo toda la ecuación, TA por coseno de 50 entre coseno de 30 coseno de 30. Pero ahí todo esto que está acá era TB y luego lo multiplicamos, perdón, por seno de 30. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy dejando toda mi ecuación en función de una sola variable, TA, en vez de tener dos variables, a una sola variable. Y este 400 que está acá, está restando, pasa al otro lado a sumar. Y aquí nosotros resolvemos toda esa ecuación, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, lo resolvíamos. Habíamos dicho que aquí aplicamos las propiedades trigonométricas. Seno de 30 entre coseno de 30 es lo mismo que tengamos. Es decir, usted tiene tangente de un ángulo, es lo mismo que tenga seno de ese mismo ángulo entre coseno de ese mismo ángulo. Entonces, si usted tiene coseno de 30 entre coseno de 30 es lo mismo que tenga tangente de 30 grados. Aplicamos eso, es una propiedad que aplicamos. Entonces, toda esa ecuación que está allá nos quedaría de la siguiente manera: TA seno de 50, TA coseno de 50, y dijimos que seno de 30 entre coseno de 30 es lo mismo que tengamos tangente de 30 grados, todo esto igual a 400. Luego, este TA lo despejamos, vemos que aquí tenemos, estas son las mismas variables TA, entonces esa variable la sacamos de la ecuación, entonces nos quedaría así, miren, estamos despejando, esto se llama factor común, ¿verdad? Esto lo miramos en álgebra, sacamos TA y entonces nos quedaría nuestra ecuación de esta manera: TA multiplicado por seno de 50 más coseno de 30 por o sea, aquí está coseno de 50 por tangente de 30, todo esto igual a 400. Y después, que lo que hicimos, simplemente esto que está acá está multiplicando TA, pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda 400 sobre todo ese resultado que tenemos ahí. Y ahí prácticamente nosotros resolvíamos el ejercicio. Y 400 entre seno de 50 más coseno de 50 por tangente de 30. Y aquí entonces nosotros encontramos el valor de la tensión A. Me parece que era 261. No sé si alguien tiene ahí el resultado que nos dio la semana pasada. Recuerden que esto tienen que usar su calculadora, por favor, para que practiquen, porque a la hora del examen no vamos a estar pegando carrera. Entonces, si usted resolvía eso, nos da un valor de 300.5175. Aquí van a ser libras porque estamos trabajando con libras, y este valor que está acá lo sustituíamos en la primera ecuación que nosotros habíamos hecho. Entonces TA iba a ser 351.75 por coseno de 50 entre todo eso entre coseno de 30, y así nosotros obteníamos las dos tensiones, ¿verdad? Recuerden, y aquí nos iba a dar 261. Yo le explicaba la semana pasada que cuando estén utilizando aplicaciones, GeoGebra o una aplicación de su celular, cualquiera de Android,
tienen que tener cuidado y ver si la calculadora está en grados. Si utilizan GeoGebra, cuando usted escriba eso, coseno de 50, tiene que escribir siempre acá el signo de grado. Porque si no hace eso, la calculadora, la graficadora va a suponer que eso que están ahí es radianes. GeoGebra es una aplicación que trabaja con radianes. ¿Ya? Y la calculadora científica de nosotros tiene las dos opciones, entonces usted tiene que ver que esté en grados, ¿ok? Para que usted tenga cuidado. Y aquí nosotros encontramos la respuesta a lo que nos estaban preguntando, el valor de la tensión A y la tensión B. En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Para ir terminando y pasar la asistencia, ¿qué fue lo que hicimos? Primero hicimos el diagrama, ubicamos todas las fuerzas que están actuando, ¿verdad? en el sistema, que era 400, tensión A, tensión B. Después que hicimos, descompusimos las fuerzas en sus componentes en X y en Y. Cada una de las fuerzas tenemos que descomponer en sus componentes en X y en Y. ¿Para qué? Para que nosotros luego sumar todas las fuerzas que están ejerciéndose en Y en X, ¿verdad? Para saber las componentes de cada una de las fuerzas en X y en Y, ¿qué es lo que utilizamos nosotros, verdad? Utilizamos las razones trigonométricas, que me dice que para conocer el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa, ¿verdad? Ya despejado, que R, R, y acá es X y aquí Y. Para conocer el valor de X, el cateto adyacente es la hipotenusa por coseno de 50, que será la componente en X de fuerza. Para conocer la componente en X es R, de Y, R, mi hipotenusa por seno de mi ángulo, que era 50. En este caso R nosotros no la conocíamos, la hipotenusa, que es el valor de la fuerza, entonces nos va a quedar así como incógnita. Una vez que usted tenga todas las ecuaciones en el eje X y en el eje Y, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a resolver las ecuaciones. Yo creo que también esto lo vimos en GeoGebra, yo le expliqué, tal vez la semana, cómo encontrar la respuesta de este sistema de ecuaciones. Usted escribe esta ecuación en GeoGebra graficadora y le va a dar una línea recta, parte inclinada. Y escribe este sistema de ecuaciones TA seno 50. Yo le decía que en vez de escribir TA, escriban X, y en vez de escribir TB, escribieran Y y escribieran la ecuación igual en la otra ecuación. Entonces ustedes ingresaban esta ecuación en GeoGebra y le va a dar dos líneas rectas, y donde se cruzaran esas líneas, ¿verdad? Esa era la respuesta, y tiene que coincidir con esto que nosotros estamos escribiendo, ¿verdad? Por favor, si no lo hizo, usted haga eso después con GeoGebra graficadora. Ingrese esta ecuación, en vez de TA va a escribir X, en vez de TB Y igual en la otra, y va a ver que le va a dar unas líneas rectas, y donde se crucen es la respuesta. Pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Lo hacemos manualmente, aplicando el sistema el método de sustitución. Despejamos TB, ¿verdad? Despejamos TB, luego ese TB lo sustituimos en la ecuación, en la segunda ecuación. Acá, miren, lo escribimos. Usted lo que va a hacer es desarrollar la ecuación, ¿verdad? Después aplicamos factor común y encontramos el valor de TA. Luego que hemos encontrado el valor de la tensión A, la sustituimos en esta ecuación que despejamos TB, que va a ser igual a TA coseno de 50 de coseno de 30. Sustituimos y nos da que la tensión B es 261, acá es libra, ¿verdad? Aquí me hizo falta, es libra. ¿Por qué? ¿Por qué es libra? Porque la fuerza que se está ejerciendo hacia abajo, la caja que está hacia abajo, la fuerza es libra, entonces todas mis tensiones que están acá tienen que ser libras. Y eso es todo. Y en el ejercicio que vamos la semana que viene, tal vez no da tiempo, y el que está en el campus también trabaja de esta misma manera. Entonces en el campus, este ejercicio, para que usted lo vea, están otros dos más para que vea los videos, ¿verdad? Que lo explican de manera más, lo único que le explican de manera más resumida. Y entonces las tareas que yo le quede para el examen va a ser de esto. Entonces si quiere más tardar mañana o martes, yo le envío el ejercicio que vamos a resolver
y que me tiene que entregar, y eso lo voy a sumar yo, ya sea para el examen o lo sumo aparte, ¿verdad? Como prueba sistemática. Posiblemente ande uno por unos, tal vez unos 10 puntos, ¿verdad? Vamos a ver, depende, o menos, ¿verdad? Depende de lo complejidad, lo complejo. Entonces no sé si hay alguna pregunta para pasar la asistencia y ya terminar la clase del día de hoy. Esto lo estoy grabando y lo voy a compartir, ¿verdad? Al campus para que usted lo vea con más tiempo. Si no, en el campus también están los videos sobre estos mismos ejercicios.